Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y los bendigo con sus familias. Hace exactamente un año, el 15 de agosto, hemos empezado la publicación de esta maravillosa obra de la fe católica llamada Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Gracias a Dios y gracias a nuestros ayudantes, colaboradores, gente abnegada. Hace exactamente un año estamos mandando estas charlas, estas explicaciones a base del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Y cuando digo del Papa San Pío X, no es del Papa, es de la Iglesia Católica, es la fe de la Iglesia Madre Católica, que este Santo Papa, con su autoridad apostólica, dijo: esta es la fe católica que debemos creer y practicar y defender y propagar. Entonces, bendito sea Dios, vamos a seguir, si Dios quiere, vamos a seguir todavía nos quedan unas 100 preguntas más o menos para explicar todo la fe, la moral, los sacramentos, los mandamientos, las virtudes, la oración. Y después el Papa nos da una última parte, digamos, que nos habla de las fiestas de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María. Después da un resumen de la historia de la Biblia y historia de la Iglesia. Entonces les aconsejo primero de no salir de los grupos, quédanse y siempre hay algo que aprender, aunque no puedan siempre escucharlos el mismo día, pero ustedes ya los tienen en el canal YouTube que se llama Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos, gracias a Dios, publicado todo. Y hoy les mandamos la lista completa de toda esta obra. Y también ustedes pueden reenviar esto a sus contactos y decirles que se suscriban al canal para que puedan sacar provecho. Queridos hermanos, les confieso que históricamente hablando, en este siglo XXI, nuestra Iglesia Madre Católica está pasando por una de las más graves, más peligrosas crisis que conoció desde 2000 años. Es verdad que pasó por épocas difíciles, por ejemplo, la época del arianismo, que ese mal sacerdote que decía que Cristo no es Dios y que a pesar de haber sido excomulgado, condenado, su herejía, y él, sus amigos, obispos, arzobispos, hombres intrigantes, astutos, lograron convencer al gobierno de esta época, el gobierno romano, de los hijos de Constantino, más bien de uno de los hijos, Constancio, y tomar el control de la iglesia, prácticamente de 335, cuando condenaron injustamente, de una manera realmente muy, muy injusta, a San Atanasio, hasta 381, Concilio de Constantinopla. La Iglesia Católica estuvo dominada por estos herejes que se decían católicos. Es el pueblo cristiano católico que tuvo que defender su fe frente a una jerarquía, obispos, sacerdotes, que estaban intoxicados por esta herejía, miembros de la herejía, militantes de la herejía. De hecho, ponían obispos desde el partido y perseguían, mataban, desterraban, excomulgaban supuestamente a los verdaderos. Después tuvimos la época de la invasión de los bárbaros, especialmente en Europa, y bien ahí, y gracias a Dios hubo realmente decenas de obispos santos que defendieron a sus rebaños y muchas veces fueron matados, degollados con sus propias ovejas, pero los sobrevivientes cristianizaron, evangelizaron, bautizaron a los pueblos bárbaros, y el primero de ellos fue los francos, lo que iba a ser Francia, y hicieron la cristiandad medieval que durante 1000 años realmente puso en sus leyes, en sus constituciones, el evangelio, y hizo salvar millones y millones de almas. Otra crisis grave que hemos conocido fue la
del monofisismo, nestorianismo, y que han dividido los cristianos de Oriente, Egipto, Mesopotamia, Líbano, Palestina, Jordania, Turquía actual, Siria, Irak, y por desgracia la división entre los cristianos debilitó a todo y abrió la puerta a la invasión musulmana y después a la apostasía hacia el Islam. Hoy todo el Medio Oriente es árabe musulmán o turco musulmán, a 98%. De 100% de cristianos quedan más o menos 2% globalmente hablando del Medio Oriente. Bien, perdimos todo por culpa de estas divisiones. Sin embargo, la iglesia siguió en Europa, evangelizó las Américas, evangelizó casi la África, el mundo, pero ahí perdimos. En los años 650, 700 más o menos, perdimos toda África del Norte, por desgracia, y después España. España fue recuperada gracias a la heroica resistencia de los católicos españoles y de la ayuda que recibían de Europa. Más tarde vinieron las herejías albigenses, cátaros, etc. En los años 1215 y pico, Santo Domingo luchó contra esto y gracias a Dios fue vencida la herejía. Y después vino lo que llamamos el Renacimiento, regreso a la cultura pagana, y que preparó el protestantismo. La tibieza católica de los siglos XV, inicio del XVI, y bien, la tibieza de los católicos, la mundanización, podemos decir, de la vida de unos sacerdotes, obispos y cardenales y papas, y bien, favoreció la catástrofe luterana. Lutero fue la chispa. Hubo otros luteros antes que no lograron, pero Lutero logró. ¿Por qué? Porque puso en énfasis sobre el nacionalismo alemán contra los italianos, es la Iglesia de Roma, el Papa, y los políticos de su tiempo, egoístas, ignorantes, pobres de ellos, lo apoyaron para robarse los bienes de la Iglesia, conventos, monasterios, hospitales, universidades, etc. Y el protestantismo abrió la puerta a toda la situación actual. El aborto, homosexualismo, relativismo, comunismo, marxismo, revoluciones, capitalismo usurero, indiferentismo, todos los ismos actuales, las guerras mundiales que conocimos, los millones de muertos de los últimos 3-4 siglos, es consecuencia del protestantismo. Destruyeron la fe cristiana, vienen muchas almas en muchos países, viene a preparar la situación actual. Y ahora, ¿cuál es la situación? Bien, la situación actual de la iglesia es peor todavía. ¿Por qué? Y bien, porque dentro de la misma iglesia católica hay herejías. La iglesia actualmente es como un cuerpo con cáncer. Ahora unos rechazan el cuerpo con el cáncer, otros dicen si el cuerpo lo defendemos, el cáncer lo rechazamos. Pienso que hace falta, como decía Santo Agustín, amar al enfermo y rechazar la enfermedad. Hay errores gravísimos. En el siglo XX, al inicio del siglo XX, el Papa San Pío X condenó una herejía sumamente peligrosa que la tachó la cloaca de todas las herejías unidas, llamada modernismo. Ellos mismos se decían modernistas porque querían modernizar la iglesia, pero decían sobre todo no salir de la iglesia, quedar dentro para poder modificarla. El Papa San Pío X los condenó, realmente eran muy peligrosos, destruían totalmente la fe, es pleno relativismo que lleva al ateísmo, de hecho. A pesar de haber sido condenados en la encíclica Pascendi, que aconsejo a todos de leer, resucitó esta herejía, no murió completamente, resucitó bajo el nombre de nueva teología astuta, liberal, que no defiende la fe católica tal cual, que tiene ojos de enamorada hacia los herejes y odio total hacia los católicos que son realmente católicos, que guardan integralmente el credo y la fe. Y por desgracia, esta nueva teología dirigida por gente de teólogos sulfurosos, teólogos no de sana teología, y nadie puede ser teólogo católico si no tiene sana doctrina. Henri de Lubac, francés, Yves Congar, francés, el padre Chenu, Karl Rahner y muchos otros, prepararon el terreno a lo que conocemos como el Concilio Vaticano II.
Concilio Vaticano II es un concilio pastoral, no es dogmático, no proclamó ninguna dogma, dieron unos consejos para mejorar la transmisión de la fe, y bien 50 años después vemos, y bien es una catástrofe a tal punto es grave que el Papa Pablo VI, que apoyó, de hecho, era el apoyo de los nuevos teólogos de la nueva teología, bien en el año 1972, el 30 de junio, bien Pablo VI dijo que por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Es gravísimo esto. El humo de Satanás entró en la iglesia de Dios. Eso lo dijo el Papa. Y si lo dice, es que él sabe cosas más que nosotros. También en la iglesia reina este estado de incertidumbre. Se creyó que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia de la iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, de tempestad y de oscuridad. Esto lo dijo Pablo VI. El 23 de noviembre de 1973 dijo: la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la iglesia. Una verdadera invasión del pensamiento mundano en la iglesia. Es decir, una contaminación de la vida cristiana, de la fe, de la moral y de todo. Esta invasión arrebata a la iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda especificidad. Y el Papa dice, tal vez hemos sido demasiado débiles o imprudentes. Que, hermanos, es grave, es grave. Por ejemplo, entre 1964 y 77, bien, perdimos 63.973 religiosos y 700, perdimos 263.362 religiosos y perdimos 83.215 religiosas. Los que quieren saber de esto, bien, P. Lesourd y J.M. Benjamín, La Iglesia Hoy, Pablo VI, segundo tomo, Panorama de la Vida Eclesial. Editorial Edice Valencia, 1981, tomo suplemento número 1, página 624 a 26. Es una catástrofe. Decenas de iglesias, miles de iglesias, conventos, monasterios, hoy están cerrados, destruidos, vendidos, especialmente en Canadá, en América del Norte, en Europa, y aquí también empieza el problema. Entonces la situación es grave. ¿Por qué es grave? Porque el relativismo penetró dentro de la iglesia. Ese es el problema. Los católicos ya, no digo todos, gracias a Dios hay de todo. Hay de todo en la iglesia actualmente, pero hay verdaderos herejes dentro de la iglesia. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, viene el 7 de febrero 1981, en la edición italiana del Observatorio Romano, dijo: es necesario admitir con realismo y con profunda atormentada sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos, incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Que los hermanos, que yo sepa, nunca nos dijeron que habían sacado esas herejías de la iglesia. Eso es lo que está pasando. Por ejemplo, toda una conferencia episcopal en Alemania, en Austria, etcétera, quieren destruir totalmente la fe católica. Y el Papa no puede nada. No le hacen caso. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. ¿Y qué conclusión saca el Papa? Inmersos en el relativismo intelectual y moral, por eso en el permisivismo los cristianos hoy andan como andan. Entonces los católicos hoy, dice, están inmersos, hundidos en el relativismo, es decir, ya no conocen su fe. Ese es el problema. Entonces es importante seguir nuestra formación cristiana basándonos en lo tradicional para no contaminarnos. Amar a la iglesia, amar al Papa, amar a los obispos, amar a Cristo, es amar la verdad de Cristo.
San Pablo dice, nada podemos contra la verdad, todo a favor de la verdad. La autoridad que recibe del Señor es para su edificación, no para su destrucción o ruina. Segunda Corintios, último capítulo 13, al final. Entonces, queridos hermanos, hoy la fe sí está en peligro, y precisamente porque la gente ya no cree, se hace lo que hace. Todas esas mafias, todas esas injusticias, todas esas pobres familias destruidas, divorciadas, unión libre, rejuntados, redivorciados, recasados, como dicen, vuelta a casar, más bien en adulterio. Todas estas naciones cristianas hoy apóstatas de la fe. Por ejemplo, en Francia acaban de permitir el aborto hasta el día del nacimiento. Es gravísimo esto. Todo esto son consecuencias de la decaída de la fe católica. La fe católica sí está en peligro. Los papas lo dijeron. Todo hombre sensato abre los ojos. Si tenemos fe que el pecado mortal lleva al infierno, y aunque no creamos nada cambia, Dios no cambia, cielo, tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y bien, si tenemos realmente fe, debemos preocuparnos de la situación actual. ¿Y cómo salir de esta crisis? Y bien, salir de la crisis apoyándonos en la sana doctrina. Es imposible no enfermarse si uno come algo tóxico. Como dije, más bien como el Papa Juan Pablo II dijo, bien, si se han sembrado verdaderas y propias herejías, es decir, corrupción de la fe, si han sembrado verdaderas propias herejías en el campo dogmático y moral, bien, es imposible sanarse con esto. Todos los libros que ponen cualquier punto de la fe católica en duda, aunque sean de cardenales, de obispos, etc., bien, no valen nada, son tóxicos, herejes, favorecen la herejía. Entonces, ¿qué hacer? Bien, rezar rosarios de adultos, es decir, 3 al día si posible, como decía San Luis Guino de Montfort, hacer penitencias, sacrificios, limosnas, limosnas generosas, porque como dice Santo Agustín, quieres que tu oración llegue al cielo, dele por ala la limosna. La ala de la oración es la limosna que llevas hacia el cielo. Formarse en los libros de la sana doctrina, Por desgracia, hoy hay seminarios, hay universidades, muchas librerías católicas, y bien, difunden todo. Cosas buenas de los santos, por ejemplo, Padre Iglesia, etcétera, pero también cosas de heréticos. Toda esa teología de la liberación, esa nueva teología, bien, es gravísima. Y hay muchas ambigüedades que abren el camino a lo demás en los textos mismos de los documentos oficiales. Es un problema. Es un problema grave. Por eso digo, la fe está en peligro. Que yo sepa, ningún papa dijo que habían sacado esas herejías sembradas en la iglesia. Entonces, ¿qué hacer? Dije, oración, ayuno, penitencia, limosna y formación en la sana doctrina. No hay de otra. Sola la sana doctrina de la Iglesia, la doctrina de todos los siglos, lo que llamamos tradición católica, puede salvarnos. En sentido, sacarnos de la crisis y abrir el camino a un despertar católico. Este ecumenismo ingenuo y irresponsable, bien, favoreció a 2000% las sectas protestantes y todos los paganismos. Esta decadencia horrible en todos los países católicos, en gran parte lo debemos a los nuevos catecismos. No todos, todavía hay uno que otro lugar, uno que otro sacerdote o obispo que tratan de hacer algo, pero en general hay un problema grave. El Papa Benedicto XVI, en su libro informe sobre la fe, bien, reconoce que la catequesis está expuesta a la desintegración. No se comunica la fe católica integralmente a la juventud. Él lo dice en su libro llamado Informe sobre la Fe, 7ª edición española, editorial Bach, Biblioteca de Autores Cristianos, página 80-81. Dice, puesto que la teología ya no parece capaz de transmitir un modelo común de la fe, también la catequesis se halla expuesta a la desintegración o a experimentos que cambian continuamente.
Algunos catecismos en muchos catequistas ya no enseñan la fe católica en la armonía de su conjunto. No tenemos una catequesis comprendida como formación global en la fe, sino reflexiones, ensayos en torno a experiencias antropológicas parciales y subjetivas. Eso lo dijo el cardenal Ratzinger, prefecto de doctrina de la fe. Y tenemos que tomar eso en serio. Dos generaciones fueron sacrificadas en gran parte, en muchos lugares. Nuestra gente no sabe nada de su fe. Y los que han suprimido el catecismo hizo un grave error. Ratzinger, Papa, lo dice. El primer error grave fue suprimir el catecismo, declarándolo superado a lo largo de estos años 70 y 80. Ha sido esta una decisión universal de la Iglesia, pero esto no quita que ha sido una decisión errónea. Protestar contra los errores no es atacar a la Iglesia como unos pretenden, es amar a la Iglesia. Solo los cadáveres siguen la corriente, la gente vive, resiste a la corriente. Es necesario tener presente que desde los primeros siglos del cristianismo hay un núcleo permanente, irrenunciable de la catequesis, es decir, la formación en la fe. El catecismo, la formación debe tener 4 elementos fundamentales: el credo, la oración, el decálogo, sacramentos y los mandamientos. Y bien, eso también fue eliminado, dice el Papa Benedicto. Esta estructura fundamental ha sido abandonada en demasiadas catequesis actuales, con el resultado que comprobamos la disgregación del sensus fidei en las nuevas generaciones, a menudo incapaces de una visión de conjunto de su religión. Y es verdad. Hoy, es el mismo Dios, no hay problema, con tal que crean a Dios no hay problema. Y hasta curas dicen, dejen los hermanos separados tranquilos, ahí también hay salvación. Y bien, este cura no tiene nada en la cabeza de católico. ¿Cómo puede haber salvación en la mentira? ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica que se redactó precisamente contra Lutero, lo que llamamos el catecismo del Concilio de Trento? Y bien, ¿qué dice? Y bien, dice, el Espíritu Santo fue dado únicamente a la Iglesia Católica, y en esta iglesia quedó. Todas las que pretenden, se adjudican el nombre de Iglesia, son falsas, caigan en errores muy perniciosos de doctrina y de costumbres, porque son guiadas por el espíritu diabólico. 40, 50 papas enseñaron esto, no estaban jugando, decían la verdad. Y hoy, con el pretexto de todos hermanos no hay problema, bien, sí hay graves problemas. Son millones los católicos que se han apostatado, perdido la fe católica. Son millones. En el año 70, bien, toda América hispana, América Latina hispana, bien, el protestantismo en los años 70 no llegaba entre 5 y 6%. Incluyendo las colonias inglesas protestantes. Hoy, según los lugares, 20, 30, 40% ya son protestantes. Es gravísimo. La fe está en peligro. ¿Por qué? Porque no está comunicada ni en las universidades, disque católicas, ni en los seminarios, y muchas veces ni en los retiros, ni al catecismo, etcétera. No digo en todo lugar. Hay excepciones buenas. Hay gente que trata de hacer más o menos. Pero hay muchos lugares que enseñan cosas que son absolutamente falsas y hasta anticatólicas. Ese es el problema, hermanos. Entonces, ¿qué hacer? Dije, oración, penitencia, sacrificios, limosna, y apegarnos a la doctrina sana, apegarnos a la doctrina de todos los siglos y todos los papas, y punto. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, y bien, mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor Jesucristo. Absolutamente nadie puede cambiar la fe católica. Nadie. Porque el Espíritu Santo no fue dado para cambiar ni modificar la fe, sino para transmitirla fielmente y custodiarla fielmente. Última reflexión: ¿por qué hemos escogido este catecismo mayor de la Iglesia Católica publicada por el Papa San Pío X? Bien, porque en los nuevos catecismos nadie va a leer el número 129 de la última parte de este catecismo acerca de la breve noticia de la historia de la Iglesia. Y bien, el Papa dice, ¿qué es el protestantismo? El protestantismo, religión reformada, como orgullosamente la llaman sus fundadores, es el compendio de todas las herejías que hubo antes de él, que ha habido después
y que pueden aún nacer para ruina de las almas. Con una lucha que dura sin tregua hace 20 siglos, no ha cesado la Iglesia Católica de defender el depósito sagrado de la verdad que Dios le ha encomendado y de amparar a los fieles contra la ponzoña de las heréticas doctrinas. Queridos hermanos, en ningún catecismo nuevo ustedes van a encontrar estas afirmaciones. Es la razón por la cual hemos escogido este catecismo. Que Dios los bendiga, la Virgen de la Asunción nos cuide y nos ampare de su manto, y pidamos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, que Dios les dé fuerza y luz para cumplir con sus deberes como Dios, que Dios manda. Los bendigo con su familia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.